Buenos días con todos y todas. En este nuevo vídeo del diseño de proyectos de inversión vamos a ver todo el detalle de construcción del documento del proyecto de inversión, cuáles son las etapas y los contenidos respectivos de cada una de ellas hasta arribar al proyecto como tal, al documento que va a sustentar toda la idea de inversión, todo el modelo de negocio que hemos estado trabajando durante las etapas anteriores. Este curso está financiado por la Diputación de Granada y por la Escuela Rural de Emprendimientos Socioeconómicos, que pertenece al Centro de Estudios Estratégicos Magrebíes. Agradecemos su interés y vamos a continuación con los contenidos descritos. Para hacer una recapitulación de dónde estamos en el avance del trabajo del diseño de proyectos, les comento que iniciamos todas las actividades con una síntesis de la idea de negocio a través del modelo Canvas, que fue la primera de las tareas que tuvimos. Y luego hemos entrado de lleno a trabajar cada una de las etapas, los contenidos específicos de la redacción del diseño de los proyectos de inversión, empezando por el análisis de problemas o la identificación también de alternativas de solución frente a ellos, una segunda videoclase dedicada específicamente a la dinámica de oferta y demanda a través del estudio de mercado, y la clase anterior que estaba referida a todos los aspectos técnicos de las alternativas para poder construir el ciclo productivo del bien o servicio que íbamos a brindar para satisfacer esa demanda detectada. En esta última sesión de diseño vamos a trabajar, como les decía hace un momento, el proyecto de inversión, su estructura y su proceso de diseño, estas etapas que son importantes de conocer porque nos van a ir describiendo el progreso, los avances que vamos teniendo en los contenidos y cómo se va concretando la idea de negocio que estamos planteando. Pasamos a ver entonces estos contenidos en torno al proceso de diseño de los proyectos de inversión. Trabajar un proyecto de inversión tiene múltiples etapas y además diversos niveles de desarrollo. Es importante saber que depende mucho de la dimensión que nosotros vayamos a dar a nuestra idea, a esta concepción de negocio, para llegar a determinado nivel de desarrollo del documento del proyecto. Empezamos por la idea del proyecto. Hemos trabajado los modelos de negocio, cuáles son los contenidos básicos. Hemos utilizado la metodología Canvas para poder tener una idea referencial de dichos contenidos y esto se plasma en una formulación inicial del proyecto. Luego pasamos ya a una redacción más formal, al diseño propiamente dicho del proyecto, y dependiendo de qué se nos exija desde la fuente de financiación probable, el banco o alguna caja rural o alguna sociedad u ONG que esté proporcionando determinada financiación, vamos a desarrollar los tres niveles fundamentales de proyecto de inversión que existen. El más básico, el más elemental, el que concretiza la idea que hemos ya desarrollado a través del famoso modelo Canvas, es el nivel del perfil. Generalmente los proyectos de inversión, la mayor parte de ellos, en dinámicas como la que tenemos nosotros, que es más bien local, de desarrollo artesanal o semi-industrial, no pasan de perfil. Con el perfil ya basta. Y esto no significa que no esté desarrollado adecuadamente el proyecto, sino que las exigencias para poderlo hacer factible, para poder hacer viable ese proyecto, no necesitan un desarrollo de mayor profundidad que el de perfil. Nosotros vamos a llegar a este nivel, al nivel de perfil, pero les voy a ir comentando cómo se desarrollan los otros niveles para que estén enterados y enteradas y además sepan que dependiendo, repito, de la idea misma, del nivel de desarrollo, del volumen que se esté trabajando, de la complejidad de la idea de inversión, se van a ir desarrollando los demás
las demás etapas, como la fase de prefactibilidad, donde se empiezan ya a diseñar algunos estudios técnicos específicos, sobre todo los relacionados con temáticas de ingeniería, algunos planos, algunas fases de desarrollo tecnológico de la propia producción del bien o servicio, alternativas alternativas tecnológicas para poder producir dicho bien, etcétera. Y el nivel de factibilidad se desarrolla en muy pocos proyectos, más bien relacionados con proyectos de inversión macro, los llamados megaproyectos, que están muy asociados directamente a la inversión pública. Existen también megaproyectos de inversión privada, desarrollados por grandes compañías, grandes empresas, multinacionales o nacionales de gran envergadura, pero lo importante es saber que existen estos niveles, que nuestro nivel de proyecto en este momento, como idea, como iniciativa de innovación social, va a estar focalizada principalmente a desarrollarse en un nivel de perfil. Cuando está aprobado y este perfil, cuando ha conseguido la financiación, que no necesariamente tiene que ser una financiación externa, muchas veces vemos una limitación en implementar nuestra idea de proyecto, nuestro perfil de proyecto, al no conseguir específicamente una financiación dentro de las opciones que nos brinda un banco o una caja rural. Es cierto que es una buena opción que se puede ver dependiendo del nivel de desarrollo del proyecto, de la idea, de la capacidad de innovación que tenga, que pueda desarrollar, a ver si puede interesar, despertar interés en este tipo de fuentes de financiación. Pero también es cierto que en esta última temporada, con las dificultades de acceso al crédito que existen y al mismo tiempo con la crisis económica y financiera que tenemos, las alternativas de autofinanciación, de generación, de movilización de recursos y de conversión de activos, como veíamos en la clase referida a los costes, estos activos que nosotros ya tenemos y que podemos convertir específicamente en valor, resultan ser la mejor financiación para, por lo menos para una primera etapa de desarrollo de nuestros proyectos. Cuando ya, repito, está financiado por una u otra vía, cubierta todas las necesidades para poder iniciar con el proyecto, se plantea esta etapa de operación. Nosotros ya hemos logrado la inversión por los mecanismos que hemos descrito antes, las múltiples alternativas a través de las cuales podemos conseguir el dinero, los recursos o los activos para implementar nuestra idea de negocio. Y luego, cuando ya hemos tenido eso, pues lo que cuenta es plantear la puesta en marcha, la operación misma. Este es el desarrollo fundamental, las etapas tradicionales del desarrollo de un proyecto, desde el nivel de concepción mínima, la idea, hasta ya la implementación, la puesta en marcha, la operación de los proyectos. Al hablar de la idea de proyecto, estamos hablando fundamentalmente de la identificación del valor creado o añadido, el valor clave, ese valor público que se va a entregar a los demandantes, a los consumidores y consumidoras. Esto es lo que hemos desarrollado como primera tarea con el modelo Canvas. Esta idea tiene que estar directamente relacionada con la detección de una necesidad específica, un mercado potencial, y además, como también veíamos en el desarrollo de ese ejercicio, debemos identificar exactamente cuáles son los elementos diferenciadores, cuáles son las ventajas comparativas de la idea, del negocio que estamos planteando para poder hacerlo atractivo con respecto a las demás alternativas que existen en el mercado, que ya están desarrolladas y que están implementadas para satisfacer directamente, ya lo están haciendo, ¿no? Ya están presentes en el mercado y ya tienen una cuota específica que están desde la cual están respondiendo a los requerimientos de
los consumidores y consumidoras. Aunque no parezca tan importante, la idea del proyecto, el modelo básico del negocio es el punto de partida y es donde tenemos que depositar nuestra mayor atención. Porque si existen ya algunas fallas, inseguridades o vacíos fundamentales en esa concepción, es posible que esos vacíos, esas inexactitudes se vayan ampliando a lo largo del siguiente desarrollo del proyecto. Es cierto, cuando nosotros conseguimos la idea del proyecto tenemos una visión general, no hacemos estudios a profundidad, pero sí nos damos cuenta en estos elementos básicos si tiene o no potencial la idea. Entonces, eso es lo importante, identificar las fortalezas que tiene esta idea, cuáles son esas ventajas que tiene el bien o servicio, qué coberturas diferenciadas puede ampliar. De repente está dirigido a un público, a un segmento de mercado que no ha sido atendido o que no ha sido adecuadamente atendido antes. Esa es una de las opciones importantes que se pueden identificar fundamentalmente viendo los productos alternativos paralelos que están ofreciendo los que se van a convertir en algún momento en nuestros competidores. Hay que ver todo el panorama, todas las ventajas que existen, la organización de la producción, las ventajas geográficas, la capacidad efectiva que podemos tener nosotros de ir observando las diferencias y cambios que se van presentando en el entorno, etc. Debemos concebir de una manera muy clara nuestra idea y cuáles son estas fortalezas. Por eso también el segundo ejercicio dirigido a la matriz DAFO, cuáles son las fortalezas desde nuestra unidad de producción con respecto al producto, al bien o servicio que se va a ofrecer y cuáles son estas oportunidades que se van brindando desde el entorno para poderlas aprovechar y poder trabajar directamente en el segmento de mercado que hemos identificado. El llamado nivel de preinversión, o en otras palabras el nivel de diseño del proyecto, como veíamos antes en el gráfico, tiene tres grandes subprocesos: el de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Repito, nosotros vamos a trabajar solo a nivel de perfil. En este nivel se tiene que trabajar la información de manera que nos pueda dar respuesta básica a todas las interrogantes necesarias para poder hacer llegar desde la producción al mercado el bien o servicio. Y lo importante es poder también, además de estructurar toda esta lógica del proceso productivo, tener identificados todos los costes que va a representar dicho proceso, cuáles son las potenciales ganancias que vamos a poder percibir cuando coloquemos nuestro bien o servicio en el mercado. En el juego de la comparación de las ganancias potenciales que vamos a tener, la inversión que nos ha representado el proyecto, ¿no?, en una fase inicial y los costes que se van a ir generando por el proceso productivo a lo largo del tiempo, de todo el tiempo que dure la implementación del proyecto, todos estos componentes de manera comparada nos van a arrojar precisamente el volumen de ganancias. Ese análisis económico de los indicadores principales de rentabilidad del proyecto los vamos a ver en la sección siguiente denominada evaluación de proyectos. Todo este conjunto teórico que ha iniciado desde la idea de negocios y acabará en la detección de indicadores de rentabilidad como parte de la evaluación de los proyectos, es el contenido mínimo, es la cantidad de ideas, conceptos, metodologías que necesitamos para implementar ya de manera práctica un proyecto a nivel de perfil. Cuando acabemos con estos contenidos, que son más teóricos, que trabajan más instrumentos, vamos a empezar a aplicarlo en los diferentes sectores, ¿no?, de interés, que también van a estar dados por las iniciativas de inversión que ustedes han planteado.
Hemos hecho una propuesta inicial de 4 sectores productivos locales que tienen una relevancia significativa en nuestra comarca, pero también es cierto que queremos ir dando respuesta al planteamiento de las iniciativas ya más particulares que ustedes tienen. Entonces, vamos a ir combinando esta parte más práctica que viene después de toda la concepción teórica que finalizará con los indicadores de rentabilidad en la evaluación de proyectos. Esta parte más práctica, repito, va a estar dada mucho por la línea que ustedes vayan marcando y también las necesidades que vayan planteando. Nosotros haremos una oferta formativa inicial de estos 4 bloques que describíamos inicialmente en la programación, ¿no? El de la agricultura sostenible, la ganadería menor, ¿no? Refería específicamente al trabajo con producción avícola, con producción también de conejos, y al mismo tiempo este trabajo de producción de alimentos en una lógica artesanal todavía, o semi-industrial, y la gestión cultural como un potencial para poderlo trabajar en iniciativas de innovación y de emprendimiento económico. Hay una característica básica del proyecto cuando se desarrolla a nivel de perfil, y es que el análisis fundamentalmente tiene carácter estático, vale decir, no se hacen grandes análisis a lo largo del tiempo de manera transversal, se cuenta con una fotografía en el momento en que se está haciendo el estudio y en base a esa, con algún complemento de un año más y un año, 2 años antes, digamos, o 3 años antes para poder comparar algunas estadísticas, pero sin profundizar en grandes series de tiempo, como se hace en otros niveles de desarrollo, para detectar el comportamiento de los factores, por ejemplo, en los otros niveles a 10 o 5 o 10 años, ¿no? Nosotros en un nivel de perfil vamos a ver, repito, el análisis de manera estática, con indicadores temporales muy circunscritos a los años cercanos, y al mismo tiempo fundamentalmente se va a basar la propuesta en información secundaria, vale decir, referenciada, publicada, no va a haber grandes encuestas ni detección de información primaria, como se le llama, cuando se recoge directamente, debido a los costes que implica esto, ¿no? Fundamentalmente trabajaremos en nivel de perfil de proyectos con información secundaria y con un análisis de tipo estático. Conforme vayamos profundizando en las iniciativas y conforme también se implemente el proyecto y vaya generando información, esta fase de perfil de proyecto, o sea, cuando empezó la implementación gracias a un perfil de proyecto, se puede mejorar en una segunda etapa, ya una vez iniciado el proyecto, con la generación de información que nos va a permitir desarrollar más la iniciativa y poder contar con información ya así de tipo primario y con un modelo más dinámico de análisis, ¿no? No tanto estático. Pero eso se va a ir dando progresivamente. En un primer momento, para poder hacer el diseño, si queremos llegar a un nivel de perfil, repito, vamos a estar condicionados con la información fundamental que tengamos obtenida de manera indirecta o a través de fuentes secundarias. Los niveles de prefactibilidad y factibilidad van a estar dados directamente con el desarrollo, ya no solo de la información dinámica y de fuentes primarias, como veíamos hace un momento, comparándolas con el nivel de perfil, sino que también el desarrollo mismo de los criterios cuantitativos, vale decir, toda la parte relacionada con evaluación de proyectos, que todavía no lo vemos. Hay una serie de indicadores que los vamos a ver detenidamente que están destinados a ver qué cuán rentable es la inversión y por tanto hay que considerar los costes y los beneficios, fundamentalmente el desagregado de los costes y los beneficios, cómo se hace la estructura de costes en detalle,
cómo se proyectan los beneficios futuros, dependiendo del grado de desarrollo de esa metodología de comparación, se va a determinar si estamos trabajando en un nivel de prefactibilidad, cuando todavía seguimos fundamentados en información secundaria, pero con un desarrollo mucho más fino de las estructuras de costes y las proyecciones de ingresos, o en un nivel de factibilidad donde ya utilizamos más detalle, estamos trabajando fundamentalmente con información de tipo primario y la lógica es realizar todos los estudios técnicos que sean posibles, que sustenten efectivamente la iniciativa. Desarrollar un proyecto de inversión a nivel de factibilidad es bastante caro. No lo hace un inversionista promedio. Generalmente lo hacen, como decía también antes, empresas, o cuando se trata de megaproyectos o de carreteras o de planteamientos, grandes centros industriales, etcétera. Cuando estamos hablando al nivel de iniciativas privadas en lógicas de emprendimiento local, el nivel de factibilidad se descarta, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente a nivel de perfil, y se van a dar cuenta que con las herramientas que vamos a desarrollar basta para poder tener una idea clara de cuál es el nivel de factibilidad o de viabilidad, mejor dicho, si va a funcionar o no, ¿no? En otras palabras, la idea de negocio que estamos desarrollando. Cuando hacemos proyectos con mayores niveles de desarrollo, vale decir de prefactibilidad o factibilidad, nivel que no vamos a desarrollar en este curso de manera práctica, no solo lo estamos viendo de manera teórica para que ustedes sepan que existe. Estos estudios de viabilidad, que son el sustento del nivel de factibilidad, son de varios tipos, ¿no? Son fundamentalmente de tipo técnico, cuando estamos hablando del desarrollo de los detalles del proceso de producción; de tipo legal, cuáles son los condicionantes del marco legal para poder desarrollar las actividades. Este aspecto legal tenemos que verlo, pero no tenemos que desarrollar un estudio analítico de ello. Simplemente veremos una revisión general si la actividad que nosotros estamos escogiendo tiene alguna restricción específica y si hay que cumplir alguna normativa, básicamente de carácter local. Pero esto es a nivel de perfil. A nivel de factibilidad sí se hace un estudio detallado, profundo, de cuáles son los marcos legales que sustentan la actividad. Evidentemente se hace un análisis económico a profundidad también, un análisis de gestión, cuál es la capacidad de la unidad productiva para poder desarrollar todo el proceso, cada una de las etapas a lo largo de la cadena productiva, de esta famosa cadena de valor que veíamos en clases anteriores. Y finalmente va a haber un estudio de tipo política de desarrollo, de política de producción, ¿no? Esta política de producción va a tener efectivamente algunas connotaciones de política pública o de política activa, pero el estudio está referido directamente a cuál es la lógica que existe para hacer las cosas frente a los condicionamientos políticos del entorno. Estos estudios de viabilidad, solo para que los conozcan, repito, no vamos a desarrollar a profundidad para el nivel de perfil ninguno de ellos, pero sí es conveniente que tengamos una idea. El planteamiento de los estudios ambientales también es una exigencia para el nivel de viabilidad o nivel de factibilidad en lógicas de estudio de viabilidad. Y sí vamos a tener a nivel de perfil que ver algunas consideraciones, como en el caso de la lógica de legalidad, algunas consideraciones ambientales dependiendo también del tipo de iniciativa, proyecto que vayamos a plantear. ¿Para qué se hacen todos estos análisis? Desde el nivel de perfil hasta el nivel de factibilidad. Son principalmente para definir dos componentes que son fundamentales y que van a permitir o van a permitirnos saber si es que nuestra idea va a tener éxito o no, si tiene el potencial requerido para ello. La viabilidad técnica,
que es saber si efectivamente si es posible llegar al producto que nosotros estamos proponiendo, si las condiciones existen adecuadamente tanto a nivel interno como a nivel externo, si hay alguna limitación, si las podemos superar o no, a través de qué caminos, de qué componentes. Esa viabilidad técnica es fundamental, saber conocerla, si es que es posible llegar al producto que queremos en las condiciones que queremos y dirigido hacia el público que hemos estudiado. Y evidentemente va a haber otro componente relacionado con la viabilidad económica, que es ver si la relación entre los costes y los beneficios es positiva para nosotros, si es que hay un nivel de rentabilidad que nos permite desarrollar la actividad económica y seguir profundizándola, desarrollándola a lo largo del tiempo, no solamente de un acto, que es precisamente la lógica de un proyecto, ir fortaleciendo esta actividad productiva a lo largo de un periodo específico de meses o de años, dependiendo del horizonte de vida del proyecto. Cuando ya sabemos si es viable nuestra iniciativa a nivel técnico y también a nivel económico, toca ponerla en marcha, y ponerla en marcha implica en un primer momento el saber cómo vamos a financiar dicha idea, la lógica de inversión, cuál va a ser la estrategia de implementación y de movilización de los recursos, ¿no? Repito, no solamente estamos hablando de recursos económicos, no solamente estamos hablando de poder acceder o no a un crédito bancario, estamos hablando de movilización de activos, de recursos en general, muchos de ellos bajo iniciativa de emprendimiento local, de innovación socioeconómica, van a depender de nosotros mismos, de las capacidades que tengamos, de los activos que tengamos en casa o en nuestra familia y de la capacidad de producción que nosotros podamos generar con esos recursos. Analizado esto, pasamos directamente a la operación, que es ya directamente la puesta en marcha, y vamos viendo en esta implementación cómo se van dando los resultados que fueron proyectados a través del estudio del proyecto inicialmente, ¿no? Si existe una coincidencia con lo que habíamos planificado y si existen algunas diferencias, si se están dando discrepancias o por qué se están dando, y tener la capacidad también de reacción, ¿no?, frente a ellas, ¿no? El proyecto, al final de cuentas, es una guía, es una fotografía en el tiempo, pero es evidente que cuando se implementa se pueden ir dando algunas diferencias, sobre todo en contextos tan cambiantes, tan volátiles como el nuestro. Entonces es importante también hacer el seguimiento, lo vamos a ver en siguientes clases, el seguimiento de los proyectos, de algunos indicadores fundamentales, ver cómo va avanzando este proyecto y cuáles son las medidas correctivas a tomar. Con esta videoclase hemos terminado la visión general, la descripción de los elementos, los contenidos fundamentales del diseño de los proyectos. Ha sido una visión rápida. Este tipo de contenidos se desarrollan con mayor profundidad. En un primer acercamiento como el que estamos teniendo, hemos visto las cosas de manera fundamental, siempre en función a la iniciativa de inversión que vamos a tener. Siempre además existe la posibilidad de, si tienen alguna duda, si tienen algún tema que quieran profundizar o que no se haya entendido del todo, está abierto el tablón para conversar directamente o a través del mail si quieren hacer una pregunta más focalizada, más personal, lo que no sea de debate público, también se puede hacer sin ningún problema. Es importante que establezcamos este vínculo, esta reciprocidad, de modo que todos estos contenidos, que todavía son teóricos, les ayuden directamente a la aplicación de sus iniciativas. Vamos a empezar también ya con la retroalimentación de los trabajos a quienes nos han presentado. Vamos a comentarles para que pueda, a modo de asesoría, se pueda mejorar esa idea de proyecto que tienen, esas matrices DAFO también que van a presentar, y todos los trabajos que se vayan desarrollando como parte de este curso tendrán una retroalimentación, porque
También lo decíamos al principio, la idea no es solo de brindar contenidos, sino fundamentalmente que estos contenidos lleguen de la mejor manera, que sean asimilados, que sean aplicados y que nosotros podamos acompañar ese proceso de aplicación hasta llegar en un primer momento a un plan de negocios y después, si se puede, la idea es poder implementar los proyectos, ¿no? Allí también se tendrá que hacer un análisis un poco más profundo de todos estos recursos, estos activos que estábamos viendo para cada caso. Ya cuando lleguemos a ese momento, pues veremos la lógica que existe de cada una de las iniciativas, qué elementos necesitan y cómo podemos contribuir nosotros desde la Escuela Rural de Emprendimientos Socioeconómicos. Muchas gracias por la atención. Una última cosa, todos estos contenidos teóricos los vamos a plantear, plasmar, graficar en un ejemplo práctico, en un estudio de caso, también para que no solamente a través de sus propias iniciativas puedan ver cómo se aplican estos contenidos del diseño de proyectos, sino en un proyecto concreto. Esa va a ser la siguiente entrega para que tengamos mucha más claridad en torno a qué significa desarrollar cada uno de estos conceptos, estas herramientas, estos indicadores. Muchas gracias por la atención y nos escuchamos en la próxima videoclase. Muchas gracias.